Por años ha destacado en la región en muchos aspectos, especialmente en los económicos, los políticos y los institucionales, al punto de percibirse como una suerte de excepcionalidad latinoamericana. En el terreno tecnológico, la realidad no ha sido muy diferente. Sea que hablemos de desarrollo digital en general, o de infraestructura, servicios digitales o conectividad más específicamente, Chile suele aparecer entre los primeros lugares regionales, cuando no en el primero de los más prestigiosos listados mundiales. Pero hay dos observaciones importantes que solemos pasar por alto. La primera es que en el último tiempo se han notado señales de estancamiento e incluso de pérdida de posiciones, por ejemplo, en materia de transformación digital. La segunda, ¿deberíamos a estas alturas seguir celebrando el ser los primeros de América Latina? ¿Cómo estamos con respecto a los primeros del mundo? ¿Y qué debemos hacer ahora? ¿Estamos soñando en grande? Para responder a estas y otras preguntas, nos acompaña hoy desde Madrid José Juan Aro, director de Asuntos Públicos y Mayorista de Telefónica Hispanoamérica. Bienvenido, José Juan, a ODD Talks. Un gusto, muchas gracias por la invitación. José Juan, te cuento una anécdota personal inicial, porque yo al inicio, cuando empecé a hacer clases acá a impartir clases en la Universidad de Chilena, siempre le comentaba a los alumnos cómo estábamos con respecto al mundo y muchísimas cosas, ¿no? En materia de competitividad, de globalización, bueno, todos los rankings típicos que existen, y siempre solíamos estar entre los primeros lugares, cuando no en el primero, y siempre era una regla estar en el primero en América Latina. Una observación que hizo durante el summit pasado que lo tuvimos acá en Santiago, precisamente nos decía que bueno, su evaluación en materia de transformación digital no fue catastrófica, pero sí hizo una advertencia que no estamos como quizás pensamos. ¿No? Hemos perdido posiciones, hemos estado un poco al debe en materia de transformación digital en general. Quisiéramos tener primero, José Juan, una panorámica. Antes de entrar en los temas más de infraestructura, conectividad y estas cosas, pero cómo estamos en transformación digital en general. Vale. Sí, con todo gusto, ¿no? Yo creo que es un poco como lo decías tú, ¿no? Chile es en general en temas digitales número uno en la región, y esa posición la ha mantenido en términos relativos, pero evidentemente cuando uno amplía la mirada y la coloca a nivel global, pues las cosas son eh, bastante distintas, ¿no? De hecho, yo hacía referencia a un índice, hay varios, y todos muestran más o menos las mismas tendencias, que es el índice preparado por IMD, que es una institución educativa suiza. Es un índice que se llama el World Digital Competitiveness Ranking, y este índice ha venido siguiendo a lo largo de los años el comportamiento de 69 países. En este índice, Chile ocupa el día de hoy la primera posición en Latinoamérica, pero la posición 43 de 69 países a nivel mundial. Y esto es un tema que hay que tener muy en claro, ¿no? Lo segundo que hay que tener en claro es que este índice ha venido mostrando desde el año 2021 un paulatino y sucesivo decrecimiento de posiciones para el país. En el año 2021, Chile se ubicaba en el puesto 39 y el día de hoy, pues en el puesto 43, como he dicho, casi que ha caído una media de una posición año a año, ¿no? ¿Qué es lo que nos cuenta este índice? ¿Cómo mide este índice el grado de competitividad digital? Lo hace analizando un conjunto de variables en tres frentes. El primer frente es el frente de conocimiento, talento. El segundo frente es el frente de tecnología. Y el tercero es el frente de preparación para el futuro. ¿Dónde está bien Chile? Y yo creo que esto debe ser motivo de orgullo, ¿no? Claramente en preparación para el futuro. No obstante que está en el puesto 43 en el ranking general, en preparación para el futuro, es decir, en la capacidad que tiene ah, la actividad privada para adaptarse a los cambios, para integrar tecnología IT, para desarrollar negocios con agilidad, encontramos a Chile en posición 33, 10 puestos mejor que es su ranking medio. Y yo mencionaba una cosa en el Digital Summit que para mí es sinceramente impresionante, ¿no? Una clara demostración de esta preparación para el futuro, de esta actitud de adaptación, es que exista una institución como País Digital 25 años en el país, ¿eh? Ahora, ¿dónde Chile puede mejorar? Pues en los otros dos frentes, ¿no? El primer frente de mejora es el frente de capital humano, de conocimiento. Y allí yo diría que el motivo de principal preocupación es lo que se llama la concentración científica, la capacidad del país de producir ingenieros, gente con capacidad de aplicar la tecnología
donde la posición que ocupa Chile de 69 economías es la número 56. Y aquí claramente, pues tenemos que trabajar mucho, ¿no? Aunque overall, en términos generales, en el talento, pues la posición de Chile es la posición 40. En el frente de tecnología se encuentra un frente que creo que merece particular atención, que es o una variable que merece particular atención, que es lo que se denomina el marco regulatorio. Allí Chile ocupa la posición 45 y claramente pensamos que allí hay una oportunidad de mejora, ¿no? Por tanto, luces y sombras, ¿no? En primer lugar, por el lado de preparación para el futuro, una capacidad cultural del país para adaptar nuevas tecnologías, para moverse ágilmente, pero en segundo lugar, una necesidad de trabajar tanto a nivel de capital humano como a nivel de tecnología y en particular en el marco regulatorio para seguir avanzando y pelear la pelea que de verdad importa, ¿no? Que es la pelea global. Sí. José Juan, hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando hizo su exposición en el Summit, y fue en materia de conectividad, ¿no? Efectivamente, tenemos este desarrollo económico ha estado acompañado por un despliegue de conectividad increíble, rápido, muy bueno, pero siempre hemos creído, bueno, estamos de primero en América Latina, y dijo, no, 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 ya no estamos de primero, ¿no? Estamos detrás de Brasil en algunos aspectos, me parece que en materia de 5G, si no me equivoco, José Juan, y hay otros países que nos están pisando los talones también. Es decir, que hemos perdido fuerza, hemos perdido ímpetu ahí, y advirtió sobre el peligro de creer que ya hicimos el trabajo, ¿no? Ya hicimos la pega, como se dice acá, acá en Chile, y que tenemos cosas en riesgo, ¿no? Que esa carretera por la que transitan la inteligencia artificial, los datos, etcétera, etcétera, está en riesgo. ¿Qué significa exactamente eso? Sí, eso es un buen punto el que mencionas, ¿no? Yo creo que efectivamente en Chile ha habido esta tendencia, casi que esta costumbre a suponer que se ocupan primeras posiciones en virtualmente pues, todos los sectores y normalmente esta intuición se comprueba en la realidad, ¿no? Desafortunadamente en el campo de la conectividad, en el campo de las infraestructuras digitales necesarias para el desarrollo de toda esta economía digital, también hay luces y sombras. De un lado, en el mercado de la fibra, la creación de ONMED y el esfuerzo también de Mundo Digital y de otros inversionistas ha permitido que el país se ubique entre las 10 principales economías en términos de penetración y en términos de performance, ¿no? Pero claro, la tarea no está hecha y no está hecha tampoco en el ámbito de la fibra porque la tecnología evoluciona día con día. Y entonces es necesario muchas veces seguir invirtiendo incrementar el esfuerzo para mantenerse en la misma posición. En el ámbito de la fibra, por ejemplo, en tecnologías de transmisión, pues habrá que invertir lo que se necesita para pasar del GPON al XGPON, pero además ya vienen desarrollándose ah, pilotos a nivel mundial para cambiar el mismo medio físico de un medio sólido a medios que tengan pues vacíos interiores y que permitan transmitir las señales a todavía mayor velocidad. De modo que se ha hecho bien las cosas hasta este punto en fibra, pero claramente porque la tecnología cambia todos los días, siempre hay que preguntarse si estamos preparados para el futuro. Y en el ámbito del 5G, allí sí que es claro que hay diferencias fundamentales, ¿no? Y es necesario ponerse un poquito técnico, ¿no? En el 5G se distingue entre dos tipos de estándares, el llamado non-stand-alone y el llamado stand-alone. Y detrás de estos nombres, pues una idea muy sencilla, ¿no? Toda red móvil se compone fundamentalmente de dos tipos de elementos. Elementos de acceso, las torres que vemos desplegadas en la ciudad, que pues conducen las señales inalámbricas, y luego los cerebros, las centrales, que procesan esas señales y entregan los servicios requeridos por los clientes, ¿sí? ¿Qué cosa es una red 5G non-standalone? Es una red en donde solo se han cambiado los radios, los elementos en las estaciones base, pero el cerebro sigue siendo 4G. ¿Y qué cosa es una red standalone? Es una red en donde se han cambiado los elementos de acceso, pero también el cerebro. ¿Y por qué esto es importante? Porque las redes 5G standalone son verdaderamente las que pueden entregar todo el potencial de esta tecnología. Y esas redes hoy por hoy solo están desplegadas y aprovechadas de un modo efectivo pues en el Asia avanzada, en China, en Corea, en Japón,
y en los Estados Unidos. Para que usted eh, tome en cuenta el tamaño del reto, habría que mencionar que en Europa el despliegue de standalone ocupa solamente el 3% del tráfico a nivel regional. En Latinoamérica, eh, casi todas las redes 5G desplegadas hasta el momento son non-standalone, es decir, tienen un cerebro 4G todavía. ¿Dónde estamos viendo cambios? Pues en Brasil, precisamente, donde además de tener más cobertura geográfica que Chile y en donde además de tener una mayor proporción de tráfico cargado en redes 5G, pues empiezan ya a desplegarse cerebros 5G, redes standalone, y curiosamente en Costa Rica, que habiendo asignado recientemente espectro para 5G, pues algún operador allí, en particular el caso de Liberty, ha anunciado que desplegará derechamente 5G standalone. ¿Por qué es importante esto? Porque, como decía, solo con un 5G standalone es posible ofrecer funcionalidades diferenciales de las tecnologías 5G. En particular, la capacidad de hacer lo que se llama network slicing, es decir, de dividir en capas la red para construir redes privadas para entregar servicios industriales distintos a clientes empresariales y en particular en cada una de esas redes privadas ser capaz de configurar la calidad de servicio de modo tal que algunos servicios que requieren unas ciertas funcionalidades puedan estar garantizados, ¿no? Se pueden construir haciendo network slicing lo que se llama URLLC o comunicaciones ultra rápidas de baja latencia, que son centrales para el desarrollo de aplicaciones, por ejemplo, en el sector minero o en la gestión de puertos, cuando uno quiere controlar remotamente grúas o cuando quiere desarrollar proyectos eh, de minería masivas, de gestión remota de vehículos, de telemetría y vídeo en tiempo real bajo tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pues claramente hay un primer tema aquí, que es que será necesario pensar en la evolución del 5G, no en standalone a standalone, pero hay un segundo tema que es mucho más próximo, que es que en Brasil y en la mayor parte de países de la región, el ancho de banda, es decir, el tamaño del bloque de espectro que se ha asignado a cada operador, es óptimo, mientras que en Chile es subóptimo. En Brasil, cada operador tiene 100 megahertz de espectro y por tanto cuando despliega una red 5G le puede sacar el máximo provecho posible y aprovechar al máximo la tecnología, mientras que en Chile, por razones casi que diría de apuro, se terminó entregando solamente 50 megahertz a cada operador. Esto hace que para la misma inversión se pueda entregar menos capacidad y por tanto no es extraño que en Brasil muy recientemente OpenSignal haya reconocido que la red más rápida de 5G del mundo se ubica en aquel país, que es la red de Telefónica Vivo, mientras que en Chile, pues en los rankings globales de 5G, todavía el país aparece por detrás, ¿no? Entonces, nada, en fibra, tarea hecha hasta el momento, pero eso no significa que el futuro lo tengamos garantizado. En 5G, un retraso relativo claramente frente a Brasil, pero también frente potencialmente a otros países que empiezan a tomar la delantera, ¿no? Como dice José Juan, efectivamente, consecuencias prácticas muy claras en estas diferencias. Habló en su presentación, José Juan, que hubo decisiones que frenaron un poco decisiones de política pública, que ralentizaron el desarrollo, e incluso se refirió a un juego de las sillas, en que un operador se queda fuera, en fin. Siendo directos, ¿cuáles fueron concretamente esos errores de política pública? ¿Cuánto nos han costado y qué deberíamos hacer ahora, si es que se puede reparar o revertir de alguna manera? Sí, yo cuando reflexionaba sobre esto pensaba en la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no? Que nos viene a decir lo que también se atribuye a Napoleón Bonaparte, ¿no? Esto, vísteme despacio que llevo prisa, ¿no? Desafortunadamente, en el tema de 5G se corrió en Chile con intención de ser los primeros en lanzar el servicio sin asegurar condiciones mínimas para que se pudiera entregar el recurso suficiente, es decir, el espectro a todos los operadores. Entonces, como le decía, en Brasil se hizo exactamente al revés. Se limpió primero el espectro de 3.5, se aseguró que hubiera 100 megahertz de espectro asignable para cada operador y cuando
se tuvo la absoluta certeza de que se contaba con 400 megahertz de espectro limpio, pues se organizó la licitación. En Chile se hizo algo totalmente distinto. Se dijo, mira, la mayor parte del espectro 3.5 hoy día está asignada para servicios fijos y yo intento recuperar ese espectro, eso va a tomar un tiempo, solo tengo 150 megahertz de espectro por asignar, como quiero ser el primero en asignar, voy a correr, voy a ser liebre y voy a asignar estas bandas de espectro. Claro, ¿cuál es el problema? Que 150 megahertz es muy fácil hacer, la matemática es bastante menos que 400 y cuando uno intenta dividirlo, pues termina concluyendo que muy probablemente tres operadores se llevarán cada uno 50 megahertz y uno quedará por fuera. Es el juego de las sillas. Y eso fue desafortunadamente lo que ocurrió en el país. Ahora, ocurrieron otras dos cosas. Lo primero que pasó es que como solo se asignaron 50 megahertz en lugar de asignarse 100 megahertz, ya la potencialidad del 5G en Chile nació disminuida. Pero en segundo lugar, al dejar por fuera a un operador, en este caso América Móvil, se generó un conjunto de controversias que se prolongaron por, por bastante tiempo en el país y esto evidentemente pues generó mucha incertidumbre, ¿no? Eh, Así que yo diría que fue casi que las ganas de apurar esto, ¿no? Y si me permite, se produjo una tercera consecuencia, que es que allí donde Chile fundamentalmente a través de la historia se había asignado el espectro a cambio de obligaciones de despliegue, sin poner el foco en la recaudación fiscal, en el caso del espectro 5G sí que se puso el foco en la recaudación fiscal, sí que se generó una recaudación muy, muy grande y esto ocurrió fundamentalmente, ¿por qué? Porque como habían tres bloques y cuatro operadores, pues todos sabíamos que aquel operador que pujara menos sería el que se quedaría por fuera, que fue finalmente lo que ocurrió, ¿no? Ahora, todo se ha dicho, no se trata del único error que condujo a esta situación. Yo creo que hay cuando menos dos tipos de circunstancias sobre las que conviene reflexionar, ¿no? En primer lugar, circunstancias de carácter institucional. A lo largo de los años recientes en Chile se ha observado una creciente intervención del Congreso en la generación de un conjunto de normas en el sector de telecomunicaciones. Y desde luego, esto no es malo, ¿no? El Congreso es el depositario de la soberanía nacional, pero es que la regulación en telecomunicaciones es extremadamente técnica y por tanto una mejor práctica internacional es confiar la responsabilidad del desarrollo de regulación, pues a la gente que cuenta con esas capacidades, que en el caso chileno es Subtel, ¿no? Y en segundo lugar, lo que hemos observado también a lo largo de los años es una creciente intervención judicial para revisar, según que fuera el caso, decisiones técnicas emitidas por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o del propio regulador, ¿no? Y entonces, pues un conjunto de decisiones tomadas por los órganos técnicos revertidas a nivel jurisdiccional. Y luego, ya cuando uno se coloca en el ámbito de las decisiones regulatorias, pues se identifica además de esta urgencia o de estas ganas de correr en el 5G como origen del problema del juego de las sillas, pues otros antecedentes, ¿no? Entre ellos, la decisión regulatoria de excluir a los incumbentes del proceso de asignación de espectro AWS, que pues permitió la entrada, la adquisición por parte de Nextel y de BTR de espectro que no pudieron comprar y que hubiese sido importante que compraran los operadores establecidos. Luego, un conjunto de decisiones para facilitar acceso artificial o por debajo de condiciones de mercado precisamente a nuevos entrantes, precios de espectro bajo, derechos a usar las redes de otros a precios artificialmente bajos, alguna decisión de la Corte Suprema en el caso de operadores móviles virtuales. Y luego, como antecedente de este proceso de asignación, pues decisiones, si se quiere, pendulares, por ejemplo, aquellas que llevaron originalmente a la Subter a congelar y después a descongelar el espectro de 3,5 GHz asignado inicialmente para servicios fijos, ¿no? Aquí hay muchas cosas
quizá la guinda de todos estos temas, la decisión adoptada también en sede judicial sobre la reversión del espectro de 700 megahertz en aquel famoso proceso iniciado por la Asociación de Consumidores con ADECUS, ¿no? Entonces, ya le digo, hay un conjunto de decisiones que cuando uno mira atrás, pues son el antecedente de lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Y podemos corregir esto, José Juan. ¿Podemos hacer algo hoy para revertir un poco esta situación? Yo lo que creo es que en todo, pero particularmente en el mundo de la tecnología, claramente tenemos que estar al principio de que el pasado no es gestionable. Hay que mirar atrás simplemente para aprender. La pelea siempre es cómo será el futuro. Y el futuro, desde luego, lo podemos configurar tomando decisiones hoy para corregir los problemas que observamos, ¿no? Desde luego que eso claramente es posible, ¿no? Bueno, solo recuerdo en esta audiencia que estamos conectados con José Juan Aro, director de Asuntos Públicos y Mayoristas de Telefónica Hispanoamérica. Estamos con José Juan desde Madrid y conectados acá en Santiago también. José Juan, una cuarta pregunta que quería hacerle. Dice que las crisis siempre avisan, ¿no? Uno a veces dice, no lo vimos venir, nos tomó por sorpresa, pero en realidad las crisis siempre dan alguna señal. Otro momento que fue muy interesante en su intervención en el Summit fue cuando mostró una noticia, ¿no? Y que, bueno, nos parecía quizás nueva, pero no era nueva, era del año 2023, es decir, que parece que estamos recibiendo señales de algunos de estos problemas desde hace tiempo, ¿no? Los ignoramos, los subestimamos, ¿qué pasó? Pues la noticia a la que te refieres es una noticia que daba cuenta del difícil momento financiero de las empresas de telecomunicaciones en Chile. Y claro, con esto uno puede tener una mirada indiferente, decir, bueno, ese es un problema de los empresarios, ¿qué más da? Seguimos teniendo buenas redes y los consumidores tienen acceso a servicios de primer orden. Sí, pero eso es solamente ver el presente y no preguntarse si es que estamos preparados para el futuro, ¿no? Es muy claro que la salud financiera de los operadores es una precondición para el mantenimiento de las inversiones que habrán de colocar a Chile o de mantener a Chile en el lugar de liderazgo regional y ojalá global al que pensamos que pueda aspirar, ¿no? De modo que el problema de sostenibilidad financiera, que ya es perceptible, yo diría incluso antes, desde el 2023, es una preocupación que necesitamos que lo sea no solamente de los operadores, sino también de las autoridades y desde luego de la sociedad chilena, ¿no? Y claro, el dato característico aquí no es que un operador de telecomunicaciones es el que presente problemas, sino que en buena cuenta se ha convertido este escenario de escasa rentabilidad en un escenario común para la industria, ¿no? El propio Antonio Vigi daba cuenta también en el Digital Summit de este problema de rentabilidad y él hacía, y tomaré sus palabras porque yo, si bien he venido siguiendo Chile hace mucho tiempo, no soy chileno, la aseveración de que al menos él encontraba estos rasgos problemáticos en las decisiones públicas en el curso de la última década, ¿no? Yo he mencionado algunos eventos, no quisiera responder a la pregunta que se hacía Mario Vargas Llosa en conversación a la catedral para el Perú, ¿no? No le puedo decir cuándo empezó el problema, pero sí que es claro que decisiones adoptadas en el pasado, pues, están produciendo resultados preocupantes el día de hoy. Bien, podría preguntarle, José Juan, qué se puede hacer desde el Estado, desde la industria, pero quisiera invitarlo a hacer un ejercicio de ficción muy atrevido. Usted es presidente de Chile por 24 horas, así que tiene 24 horas para tomar tres medidas o tres decisiones muy concretas. ¿Qué haría? ¿Cuáles serían esas medidas en estas materias que estamos revisando? Es un ejercicio muy atrevido, desde luego, porque no soy político y tengo muchísimo respeto por la política chilena, pero además porque soy peruano, de modo que no recomendaría ese encargo, ¿no? Ahora, tomando, sin embargo, la provocación como base, ¿no? Yo diría que el foco de cualquier decisión que el próximo presidente de Chile tenga que adoptar, tiene que tener una urgencia clara, que es la urgencia de recuperar y mantener el liderazgo en materia digital. Y para hacerlo, yo diría, hay que partir
de una evaluación, de un análisis de lo que ha venido ocurriendo. Fíjese usted, allí donde el sector de telecomunicaciones que provee los servicios a usuario final, el móvil, el fijo, la televisión, presenta estos problemas financieros, sin embargo, sí que ha habido importante inversión en sectores de infraestructura digital. En Chile, por ejemplo, en el ámbito de los data centers o en el ámbito de los operadores neutrales de fibra, ¿no? Con la entrada de KKR en ONET, que explica que los operadores de telecomunicaciones tengan problemas y otros agentes del sector de infraestructura digital de conectividad no los tengan. Pues básicamente la existencia o no existencia de regulación. Es muy curioso, pero los sectores menos regulados o desregulados, como pues el sector de data centers o el sector de operadores neutrales de fibra, presentan mejores comportamientos financieros y una mucha mayor salud, ¿no? Y si uno se convence efectivamente de que uno de estos problemas es la intensidad de la regulación, pues claramente a partir de este punto uno encuentra medidas que hay que acometer con mucha claridad, ¿no? En primer lugar, poner foco en la desregulación. Esta es una tarea que, por ejemplo, ocupa el día de hoy a la FCC en los Estados Unidos y que pienso que podría evidentemente intentarse en Chile. Hay que desarrollar un intenso, perdón, programa de desregulación para mantener al mínimo la intervención de infraestructura en sectores no regulados y minimizar también regulaciones muy intensas que existen todavía el día de hoy en el sector de telecomunicaciones. En segundo lugar, hay que facilitar el proceso de reorganización, de reestructuración del sector y esto obliga a tener una visión mucho más favorable a la potencial consolidación, a la reducción del número de operadores que genere suficiente escala para recuperar la sostenibilidad financiera y los niveles de inversión que el país necesita. Esto es algo que se ha hecho en Brasil y que ha tenido pues bastante éxito. En Brasil, como usted sabe, se admitió la reducción del número de operadores móviles de 4 a 3 mediante la adquisición y desaparición de hoy. Y el día de hoy Brasil tiene 3 operadores móviles con bastante salud financiera, ¿no? Y por último, hemos hablado ya largo de esto, creo que hay que tomar decisiones en tercer lugar sobre el espectro, ¿no? Aquí sí, por aceptar su provocación, creo que podría utilizarse la experiencia de Perú, ¿no? Y es pensar cómo se completa el holding medio que el día de hoy está en 50 megahertz para llevarlo a 100 megahertz a anchos de banda competitivos, idealmente mediante una asignación gratuita a los operadores que ya tienen 50 megahertz o mm, a cambio de pues, obligaciones de despliegue en lugar de poniendo el foco en recaudación fiscal, ¿no? Perfecto. José Juan, vamos a volver a la industria, ahora ya la vamos a sacar la responsabilidad de presidente, y vamos a volver a la industria, a su industria, y quisiera preguntarle dos temas, ¿no? El desafío de futuro de la industria y dos, los OTT, ¿no? Es decir, el desafío de los servicios que usan la infraestructura de red de las empresas de telecomunicaciones para ofrecer sus propios productos, ¿no? Y a menudo sustituyendo los tradicionales, ¿no? Y aquí hay un conjunto de cosas, se demoró mucho la industria en reaccionar, en dar un salto para transformarse. Hay una autocrítica que se puede hacer de la industria sobre esto. ¿Qué opina usted? Sí, mire, yo aquí tengo una idea muy clara, ¿no? Que es que la conectividad digital, la infraestructura de conectividad es absolutamente necesaria, pero lo que no son necesarios son los operadores de telecomunicaciones. Y esto es muy duro de aceptar, ¿no? A lo largo de los últimos 10 años se ha producido un proceso de desintegración vertical de la industria de conectividad, en donde pues han aparecido agentes que ya no se dedican a proveer directamente servicios a clientes finales, como los operadores de telecomunicaciones tradicionales, pero que sí invierten y desarrollan elementos de infraestructura necesarios para la provisión del servicio, ¿no? Proveedores de cable submarino, de data centers, torreras, fibreras neutrales y podemos seguir, ¿no? El sector se ha venido desintegrando verticalmente y como decía hace unos minutos, eh, los sectores no regulados son los que presentan un mejor comportamiento y una mayor salud financiera. Esto es lo que hay, ¿sí?
De hecho, uno podría decir que en este nuevo ecosistema pues hay tres grupos de mercados, ¿no? Mercados no regulados o poco regulados, como puede ser el cloud o data centers. Mercados no regulados, pero nacidos de la desintegración vertical de mercados regulados, por ejemplo, los proveedores de fibra neutral, y mercados eh, intensamente regulados, ¿no? Y en esos podemos ubicar al sector de telecomunicaciones, ¿no? Eh, Desde luego, en esta desintegración vertical, el sector ha participado, yo diría, activamente, ¿no? No existirían torreras si es que los operadores no hubiesen aceptado la venta de sus torres y poco más o menos con los fibreros neutrales, ¿no? Pero es verdad lo que usted dice, que es que al sector le ha costado encontrar la estrategia para superar no solamente la presión regulatoria, sino para entender mejor y servir mejor a sus clientes, ¿no? Yo creo que hay casos interesantes, particularmente en Asia, ¿no? De apuestas que se han dirigido a complementar la mera oferta de conectividad o a ofrecer servicios bajo una lógica distinta, poniendo a disposición de los clientes digamos, mayor intensidad de servicios digitales, ¿no? En los casos de Jio en la India o de Rakuten en Japón, o el caso de SoftBank, que más que el de SoftBank, el de Masayoshi Son, el dueño de SoftBank, que pues diversificó sus inversiones más allá de la conectividad para generar un portafolio digital relevante, ¿no? Yo sí que creo que allí, y esto en mi línea de autocrítica, quizá uno de los problemas centrales del sector de telecomunicaciones, y ya digo, es una opinión personal, es que una de nuestras mayores preocupaciones es ver qué cosa está haciendo el competidor para intentar hacer lo mismo, ¿no? Y en esta lógica de comoditización extrema, eh, pues es difícil ofrecer una performance diferencial, ¿no? Creo que parte del trabajo que tenemos que hacer es más bien pensar a contrario, y es cómo nos diferenciamos y cómo satisfacemos cada vez mejor las necesidades de los clientes, ¿no? Y esto conecta un poco también con lo que usted preguntaba del tema de los OTTs, ¿no? Eh, Claramente, digamos, en el mundo del Internet, pues hay un conjunto de agentes que han ocupado espacios que inicialmente eran espacios dominados por los operadores de telecomunicaciones, ¿no? El caso de la mensajería, por ejemplo, con WhatsApp, pero también con otras propuestas, o el caso del video on demand, donde ahí tenemos pues desde Netflix, Amazon y Disney y HBO, usted me dirá, ¿no? Claramente vemos que esos espacios ocupados ahora por nuevos agentes pues han reducido el ámbito de relevancia a los operadores de telecomunicaciones y han exacerbado el problema de sostenibilidad, ¿no? Ahora bien, es bien claro que la regulación tendría eh, que reaccionar entendiendo que si ya hay competencia con agentes no regulados, es un tanto injusto y hasta además ineficiente mantener la regulación para los operadores de telecomunicaciones, ¿no? WhatsApp está desregulado, pero los SMS en algunos países siguen regulados para las operadoras de telecomunicaciones. El streaming no está regulado, pero en algunos países la provisión de servicios de vídeo por parte de operadores de TV de pago sigue regulada, ¿no? Esto no tiene sentido. Y José Juan, estamos ya terminando y no quería dejar pasar un último punto. Usted nos llamó a soñar en grande y vuelvo al inicio de nuestra conversación, pero hay números que nos daba para compararnos con el primer mundo que parecen imposibles de cumplir, ¿no? Es decir, y aquí tengo anotado multiplicar por 40 patentes, ¿no? Y por dos nuestros ingenieros o personas formadas para transformación digital, ¿no? ¿Es posible eso? ¿Es realista? ¿O hay otras cosas más realistas que podríamos hacer? Pues mira, no sé si es realista o no es realista, es necesario, ¿no? O sea, eh, la competencia en los mercados digitales no es una competencia local, es una competencia global. Los servicios de inteligencia artificial desarrollados en los Estados Unidos se venden en tiempo real en todos los países. El libre flujo de datos transfronterizo, pues lo que hace es generar esas escalas que nos llevan a una conclusión. O somos relevantes en esa pelea o simple y sencillamente nos dedicamos a consumir productos y servicios producidos por otros. La buena noticia, si cabe, es que el primero en la lista
no es Estados Unidos ni China, sino Singapur, que es un país más pequeño geográficamente que Chile y con menos gente que Chile. De modo que sí que es posible incrementar el nivel de ambición en esta apuesta, ¿no? Y voy a decir otra obviedad, y es que la clave más relevante en la economía del conocimiento, que es la economía digital, claramente es el conocimiento, es decir, es el capital humano. Ya podemos invertir el doble en el desarrollo de redes, donde hay que recordar que no nos va tan mal, cuando menos en el ámbito de la fibra, no vamos a generar un incremento relevante de la relevancia del país en la competitividad digital. La clave es la clave humana. ¿Qué tan capaces somos de asegurar inversiones en capital humano, una mejora del nivel de formación profesional, de formación superior de nuestra población y evidentemente una incorporación paulatina y sostenible de capacidades relevantes en el mundo digital, ¿no? ¿Hay algo en nuestro ADN de liderazgo cultural, institucional que tengamos que cambiar para precisamente pensar como los grandes, ser como los grandes, competir como los grandes? Mira, yo soy un admirador de Chile, de lo que Chile ha logrado en los últimos 40 años. Y yo creo que Chile, después del estallido social del 2019, ha tenido una ocasión como país de reflexionar profundamente, no solo sobre lo que es, sino sobre lo que quiere ser. Y creo que hay razones enormes en este nuevo ciclo eh, para tener optimismo, ¿no? Ya decía que en el ranking de IMD lo que se destaca profundamente donde el país está mejor es en esto que se llama preparación para el futuro, en esta capacidad de adaptarse, que está muy relacionada con el emprendedurismo del país. A partir de ese punto se pueden construir grandes cosas. ¿Qué cosa es necesario? Pues claramente visión de largo plazo, generar grandes consensos que desafortunadamente en las experiencias constitucionales recientes, pues no se han podido validar porque son esos grandes consensos los que conducen a estabilidad legal y regulatoria necesaria para pues apuestas de largo plazo. Por ejemplo, la apuesta de capital humano de mejora del sistema educativo claramente es una apuesta de largo plazo que no se puede sostener y mantener si es que se van dando bandazos cada proceso electoral, ¿no? Pero ya digo, eh, ratifico y reitero pues mi admiración y mi optimismo porque creo que Chile sigue siendo el número uno en la región y la pregunta que tiene que hacerse es si está en capacidad de dar el salto a las grandes ligas globales. Muchísimas gracias, José Juan, por esta interesantísima y esclarecedora conversación. eh, Conectados desde aquí de Santiago con Madrid. eh, Así que ha sido muy, muy, muy interesante. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos acompañan en los Jode Talks y los tenemos invitados a nuestros próximos episodios. Muchísimas gracias.